Hola muchachos, espero que estén muy bien en el contexto de esta emergencia sanitaria y el pico epidemiológico que estamos teniendo por la pandemia de la COVID-19. En esta grabación voy a dar algunas instrucciones sobre cómo se debe presentar el informe de laboratorio correspondiente a la práctica de hidrólisis enzimática del almidón de maíz. En primera instancia vamos entonces a entrar a la plataforma Moodle al curso de biotecnología del primer semestre de 2020. Como ustedes siempre han entrado. Aquí estoy entrando otra vez en mi rol como si fuera estudiante. Aquí está el banner o banderón de la Facultad de Ingenierías y vamos a ir directamente a la sección de tecnología enzimática. En esta sección de tecnología enzimática ya subí y cargué algunos de los archivos correspondientes al laboratorio de hidrólisis enzimática de almidón. En primer lugar, vamos a observar entonces la guía de laboratorio de hidrólisis enzimática de almidón. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra, muy bien. Entonces, estamos acá en la sección de tecnología enzimática y vamos a ingresar a la guía de laboratorio. Ella se abre automáticamente en un archivo PDF que ustedes deben descargar en sus respectivos computadores. Entonces, acá tenemos la guía de laboratorio y como hice con la primera práctica, voy a hacer una presentación muy sucinta de la guía correspondiente. Esta práctica se llama hidrólisis enzimática del almidón. El objetivo es evaluar la cantidad de azúcares reductores que se generan cuando una solución de almidón, en este caso almidón de maíz, es sometida a dos enzimas. Una enzima para llevar a cabo la licuefacción del almidón y otra enzima para llevar a cabo la sacarificación del almidón. Entonces, esta guía, como todas, tiene consignados los objetivos de la práctica que ustedes pueden leer. La introducción, que es muy importante para tener un bagaje teórico mínimo y fundamental de la práctica, en particular para indicar en qué consisten los procesos de gelatinización, licuefacción y sacarificación del almidón. Como resultado de esta práctica se obtiene entonces un hidrolizado de almidón en el cual el almidón ha sido fragmentado y se obtienen entonces azúcares, en particular glucosa. Y recuerden ustedes que la glucosa es el monómero constituyente del almidón. Esa solución con azúcares reductores, en particular con glucosa y con fragmentos de almidón, es la que se llama jarabe de almidón. Como el almidón es de maíz, entonces se llama también jarabe de maíz, o como el azúcar predominante al final de la reacción es la glucosa, también se llama jarabe de glucosa. Entonces, ustedes pueden leer la introducción, que está en la primera parte de la guía, así como el marco teórico, en donde en particular se explican las diferentes enzimas que pueden atacar el almidón en este contexto, como vemos acá en la tabla 1. Se introduce el concepto de equivalente dextrosa que ustedes en análisis de resultados van a ampliar. Y ya después en la sección 4 inicia la práctica de hidrólisis enzimática del almidón. Se hace el listado de los diferentes materiales y equipos requeridos, así como de los reactivos e insumos, entre los cuales cabe destacar la alfa-amilasa fúngica y la glucoamilasa. En la información que está en el drive de la materia, en particular de esta práctica de laboratorio, ustedes podrán encontrar la ficha técnica de alguna de estas enzimas. Después se detalla el procedimiento que inicia con 15 gramos de fécula de maíz, conocida comercialmente en Colombia como maicena. De nuevo, en la carpeta de la asignatura de biotecnología correspondiente a este semestre de 2021, ustedes podrán encontrar la grabación, que es muy conveniente que la descarguen, la grabación que hizo el profesor Henry Castaño cuando realizó esta práctica de laboratorio de manera demostrativa. Entonces, en primera instancia, ustedes deben de descargar de esa carpeta de Google Drive esta práctica
observar y visualizar muy cuidadosamente esa práctica de laboratorio grabada y después empezar la realización del informe de laboratorio. En términos generales, que también lo explica el profesor Henry Castaño en la grabación, esta práctica consta de 3 etapas. Una primera etapa en la cual no hay participación de enzimas llamada gelatinización y cuyo objetivo es preparar el almidón para el ataque enzimático. Seguramente ustedes se han dado cuenta que el almidón en agua fría no se disuelve. Entonces, para poder disolver el almidón se requiere calentar el agua para formar una especie de engrudo. Ese engrudo hace que aumente la viscosidad de la suspensión de almidón con agua y llega un momento en que ese engrudo llega a un punto en que los gránulos de almidón que forman ese engrudo se rompen y baja un poco la viscosidad. Ese momento es el que llamamos entonces la gelatinización y da lugar a que las moléculas del almidón, ustedes saben que el almidón tiene 2 componentes, amilosa y amilopectina, queden solubles para que las enzimas ahí sí puedan atacar esas moléculas. Las enzimas en general tienen muy poca efectividad para atacar las moléculas de amilosa y amilopectina en frío, o sea, en almidón no gelatinizado. Por eso es importante llevar a cabo la primera etapa de gelatinización antes de adicionar las enzimas. Una segunda etapa que corresponde a una hidrólisis parcial, una primera hidrólisis o degradación del almidón, llamada licuefacción, implica la adición de la enzima alfa-amilasa, en este caso alfa-amilasa fúngica, es decir, alfa-amilasa obtenida de hongos. En una tercera y última etapa llamada sacarificación se agrega otra enzima que es la glucoamilasa, que lo que hace es tomar los fragmentos de almidón que se obtuvieron en la etapa de licuefacción y llevarlos casi hasta glucosa, a una hidrólisis casi total de todos esos fragmentos y convertirlos en glucosa. De nuevo recalco que los monómeros que constituyen el almidón corresponden a la glucosa. Aquí está la descripción del laboratorio que coincide con el video que grabó el profesor Henry Castaño. Por favor, presten especial atención a la preparación de las diluciones de las muestras. Con las muestras que el profesor Henry Castaño obtuvo del beaker donde se llevó a cabo la hidrólisis enzimática del almidón, esas muestras se requiere que se diluyan con agua, ya sea en una dilución 1 en 10 para el caso de la licuefacción o una dilución 1 en 100 para el caso de la sacarificación, a fin de que se puedan medir los azúcares reductores por el método del ácido dinitrosalicílico o el método del DNS, de tal manera que al medir las absorbancias, lo cual se requiere en este método, esas absorbancias estén dentro del rango de la curva de calibración o curva patrón que previamente se ha preparado con soluciones de glucosa conocidas. Esta curva de calibración es la misma curva de calibración que ustedes utilizaron para el informe de laboratorio de hidrólisis enzimática de la lactosa de la leche. Luego, en la siguiente subsección se tiene la tabla con los resultados del análisis de las muestras para el proceso de licuefacción, para lo cual ustedes deben descargar el archivo en Excel donde están los datos para que ustedes procesen y llenen esta tabla. Cada subgrupo, cada uno de los 8 subgrupos va a tener una variante de datos diferente. Y con esa variante de datos ustedes llenan los valores de la absorbancia y terminan de llenar la tabla y en particular calculan la concentración de azúcares reductores, ojo, en gramos por litro, no en partes por millón. Recuerden que la curva de calibración está en partes por millón. Diligencian esta columna, para lo cual necesitan pasar de partes por millón a gramos sobre litro y además tener en cuenta la dilución de las muestras. En la grabación se explica específicamente por qué se debe hacer esta dilución, cómo se hace la dilución y se visualiza también este procedimiento. Pero vuelvo e insisto, esta dilución se hace para que los valores de la absorbancia obtenidos en las muestras diluidas estén dentro del rango de la curva de calibración.
Cuando obtengan la concentración en gramos por litro correspondientes a esa absorbancia, ustedes deben de multiplicar ese valor por la dilución de las muestras, para así obtener la concentración en gramos por litro de las muestras originales sacadas del beaker, donde se lleva a cabo la hidrólisis enzimática del almidón, no la concentración de las muestras diluidas. De igual manera lo hacen para la etapa de sacarificación, de la misma manera, incluyendo el dato final a las 24 horas. Al igual que en el caso del laboratorio de hidrólisis enzimática de lactosa, la idea es que ustedes diseñen una prueba de análisis sensorial para el producto obtenido después de las 24 horas de reacción o la hora de reacción. Es básicamente es la misma prueba que ustedes diseñen. Simplemente aquí sería el diseño como tal de esa prueba y lo anexan en el informe de laboratorio. A partir de ese momento, entonces ustedes deben de realizar un trabajo con los datos obtenidos según se desprende de las instrucciones que están en esta guía. Más adelante explicaré cómo se debe hacer este análisis de los datos obtenidos y graficados en las figuras mediante el método gráfico y utilizando Excel. Luego viene la sección de análisis de resultados, en donde ustedes deben responder a estas preguntas. La idea es que no se copien las preguntas entre ustedes, como siempre. Consulten la bibliografía a que haya lugar para terminar de responder las preguntas. Y al final incluyen una sección de conclusiones y recomendaciones con la bibliografía correspondiente. En la sección de conclusiones y recomendaciones ustedes se explayan, como lo dije en el laboratorio anterior, y consignan sus impresiones sobre la práctica, así como la corroboración de los conceptos y de la teoría con base en los resultados experimentales. Siguiendo con el material que tenemos en la plataforma de Moodle, aquí tenemos el archivo de Excel con los datos de los subgrupos de laboratorio para la práctica de hidrólisis enzimática del almidón. Aquí tenemos el archivo en Excel que ustedes descargan en sus computadores y vemos que en cada una de estas hojas del archivo Excel están los datos de laboratorio, los datos experimentales que ustedes deben procesar para cada uno de los subgrupos. Cada subgrupo tiene datos diferentes, como ustedes pueden ver acá. ¿Qué datos son los que ustedes obtienen experimentalmente? Para la etapa de hidrólisis con alfa-amilasa, es decir, la licuefacción, ustedes obtienen los datos en cada tiempo de la absorbancia y la dilución a la cual se midió esa absorbancia luego de haber aplicado el procedimiento de determinación de azúcares reductores por el método del ácido dinitrosalicílico, por el método del DNS. Vuelvo e insisto, estos datos de absorbancia corresponden a las muestras diluidas. Ustedes con estos datos de absorbancia y con los datos de la curva de calibración que ustedes construyeron para el informe de laboratorio de hidrólisis enzimática de lactosa, el laboratorio anterior, ustedes con el valor de la absorbancia y con la ecuación de la recta que se obtiene de esta curva de calibración, yo lo expliqué en el video del informe de laboratorio anterior, ustedes despejan el valor de la glucosa, de la concentración de glucosa, en partes por millón. En realidad, recordemos que la curva de calibración fue construida con glucosa, pero los datos de absorbancia corresponden a muestras de hidrolizados de almidón, es decir, a azúcares reductores, que se expresan como glucosa. Una vez que ustedes obtengan los datos para cada absorbancia, utilizando la ecuación que arroja la curva de calibración, los datos de la concentración en partes por millón de azúcares reductores como glucosa,
Ustedes convierten ese valor en gramos por litro y después multiplican por la dilución. De esa manera ustedes van a obtener el dato para llenar esta columna de la tabla 2 del informe de laboratorio que ustedes deben de entregar. Insisto, aquí vienen los datos de concentración de las muestras originales, es decir, sin diluir. De igual manera, considerando estos datos para el seguimiento a la hidrólisis con glucoamilasa, es decir, para la etapa de sacarificación y teniendo en cuenta que ya la dilución de las muestras fue de 1 en 100, no de 1 en 10 sino de 1 en 100, con estas absorbancias y utilizando la ecuación de la recta obtenida de la curva de calibración de glucosa, ustedes obtienen la concentración de azúcares reductores como glucosa correspondiente a estas absorbancias. Esos valores los convierten de partes por millón a gramos por litro y luego multiplican por el factor de dilución, que en este caso sería 100. De esta manera los datos los consignan finales en gramos por litro de las muestras sin diluir, los consignan en esta tabla. Una vez que ustedes han llenado esta tabla, entonces proceden a construir la figura 1 y la figura 2. Para construir la figura 1 partimos de los datos que ustedes diligenciaron en la tabla 2 correspondiente al proceso de licuefacción, es decir, los datos de azúcares reductores contra tiempo. Entonces, se parte de estos datos. Entonces, aquí tendríamos la concentración de azúcares reductores, expresados como glucosa, en gramos sobre litro, no se les olviden hacer esa conversión. Y en el eje de las abscisas tendríamos el tiempo en minutos. Entonces ustedes grafican para los tiempos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Recordemos que estamos hablando del proceso de licuefacción del almidón. Grafican los puntos respectivos. Que digamos que pueden ser de este estilo. Entonces tenemos 6 puntos experimentales. Entonces vamos a hallar, que es lo que pide la guía de laboratorio, hallar la velocidad de la reacción enzimática tanto de la licuefacción como la de la sacarificación. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar dos métodos, el método gráfico y con Excel. Para el método gráfico lo que debemos de hacer es utilizar papel milimetrado con cuadrícula, que ustedes pueden adquirir en una papelería. Grafican a mano los puntos, lógicamente conservando una escala uniforme. Yo aquí no me preocupo mucho por la escala. Y dibujan una curva suavizada con esos puntos. Esto lo vamos a llamar puntos experimentales discretos porque están separados. Entonces trazan a mano alzada una curva suavizada que representa la concentración de azúcares reductores con el tiempo. Es decir, que representa esa curva el producto que serían los azúcares reductores en función del tiempo. Entonces, como lo vimos de la teoría de tecnología enzimática, para hallar la velocidad de la reacción vamos a trabajar con el método de las velocidades iniciales. Es decir, vamos a hallar la velocidad inicial de la reacción enzimática.
es decir, V0. Muy bien, para eso, si ustedes recuerdan, se traza una línea tangente a la curva, a esta curva experimental trazada a mano alzada, una línea tangente a la curva en el punto inicial. Para poder trazar esa línea tangente a la curva, pues casi que hay que imaginarnos un poquitico cómo sería la tendencia de esta curva hacia acá. Y ahí sí proceder a trazar esa recta tangente. ¿Sí? Digamos que esa recta tangente, la idea es que pase por un solo punto de la curva y que ese punto sea el punto inicial, este punto como tal. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a poner acá que solamente pase acá por este punto, el origen, que solamente lo corte en un punto, en este momento está cortando en 2 puntos. Entonces vamos a inclinar más la curva, la recta, perdón, la regla en este caso. Y acá vemos, acá exactamente, que tenemos una recta que solo pasa por el punto inicial. No corta la curva en más de un punto. ¿Sí? Esta es la recta tangente. Como pueden ver, solamente la corta en este punto, en el punto del origen. ¿Sí? A partir de ahí, entonces ustedes hallan la pendiente de esta recta. ¿Cómo la pueden hallar? Pues simplemente escogen 2 coordenadas, que pueden ser las coordenadas del punto A, que sea 0 en X y 0 en Y un punto cualquiera de la recta, no de la curva. Por ejemplo, este punto de acá, punto B. ¿Sí? Que sea, por ejemplo, coordenadas X1, Y1. Entonces, ¿a qué va a ser igual la pendiente? Pues recuerden, a Y2 menos Y1, coordenadas en Y, sobre X2 menos X1. En este caso sería 0 menos Y1 sobre 0 menos X1, donde X1 es la coordenada en X de este punto, puede ser cualquier punto de la recta tangente. Y Y1 la coordenada en Y de este punto. Y esto pues va a dar un valor positivo. Este valor de acá. Y este valor de acá va a ser justamente nuestra velocidad inicial. ¿En qué unidades? Pues miremos. Esa velocidad va a estar en las siguientes unidades. Gramos de azúcares reductores sobre litro en un minuto. Son unidades típicas de velocidad. Este mismo procedimiento gráfico lo van a hacer ustedes en otra hoja de papel milimetrado a mano para la figura 2, que sería la figura correspondiente a la etapa de sacarificación. Muy bien. Ahora bien, el otro método es el método utilizando Excel. Para ello, entonces, ustedes van a graficar estos puntos rojos discretos, lo grafican en Excel. Entonces, para ello, ustedes van a trabajar con las celdas de Excel, en la cual primero van a tener tiempo en minutos y azúcares reductores en gramos sobre litro. ¿Sí? Como tal. Van a tener un valor para el tiempo 10, para 20, para 30, para 40, para 50, para 60. Para cada uno de estos valores van a tener ustedes
de otros valores de tiempo van a tener ustedes valores de azúcares reductores. Valor acá, otro valor acá, otro valor acá, acá, acá y acá. Estos valores ustedes los grafican. Ya lo expliqué suficientemente bien en un video cuando vimos la teoría de tecnología enzimática. Lo grafican utilizando insertar gráfico. Y de nuevo ponen ustedes acá azúcares reductores en gramos sobre litro. Y acá tiempo en minutos. En ese video pues explicaba cómo se construye paso a paso la gráfica en Excel, cómo se ponen los rótulos de los ejes, etcétera, etcétera. Entonces vamos a obtener también los mismos puntos, ¿cierto? Graficados. Son 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con estos puntos? Ustedes los van a señalar, ya una vez construida la gráfica, los van a señalar, van a hacer clic derecho y van a agregar una línea de tendencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los datos de tiempo en minutos y los datos de azúcares reductores en gramos sobre litro. Vamos a agrandar un poquito acá. Muy bien. Entonces el valor para el tiempo 0 de una vez podemos asumir pero solamente para el caso de la figura 1, es decir, para la etapa de licuefacción, que en el tiempo 0 la concentración de azúcares reductores es 0. Y es apenas lógico, en el tiempo 0 del proceso de licuefacción no se ha agregado todavía la enzima y por lo tanto no tiene por qué haber azúcar o no tiene por qué haber glucosa en la solución de almidón. Esto sí no lo podemos asumir para el caso de la etapa de sacarificación porque ya se parte con un azúcar inicial. Bien, digamos que a los 10 minutos la concentración sea de 3,5 gramos por litro, a los 20 minutos digamos que la concentración sea de 8,9 gramos por litro, a los 30 minutos digamos que la concentración, son valores completamente inventados, o sea que no se guíen por ellos, sino por los datos que ustedes obtengan de los datos del laboratorio, que a los 30 minutos la concentración sea de 15 gramos, 15,3 gramos por litro, que a los 40 minutos sea de 21,9, que a los 50 minutos sea de 26,7 y que a los 60 minutos sea de 31,2. Entonces, ustedes recordarán que estos datos, entonces, se grafican. Entonces vamos a insertar un gráfico, lo voy a hacer más rápido porque esto ya se explicó suficientemente en el video que les comentaba. En la pestaña insertar utilizamos la opción dispersión, no con puntos unidos, sino dispersión. Y acá, entonces, de manera controlada, vamos a seleccionar los datos. Vamos a agregar una serie de datos. Vamos a decir que esa curva van a ser los datos experimentales. Los valores de X corresponderán al tiempo. Los valores de Y a los azúcares reductores medidos que están en la tabla 2. Y aceptamos. Después, lógicamente, vamos a darle nombre, como siempre, a los ejes, títulos de los ejes. Este va a ser el eje de azúcares reductores en gramos sobre litro. Y este el eje del tiempo
en minutos. Muy bien. Entonces voy a quitar por el momento, vamos a poner también leyenda, la leyenda como tal, datos experimentales, podemos quitar este valor, el título. Y esta leyenda ubiquémosla mejor en la parte de abajo. ¿Sí? Le damos opciones, formato de leyenda, y le decimos que lo ubique en la parte inferior. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a construir en Excel esta curva suavizada que en papel y milimetrado ustedes hicieron a mano alzada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo como si fuera una línea de tendencia. Entonces, para ello, simplemente seleccionamos un punto y con eso se selecciona toda la curva. Damos clic derecho, agregamos línea de tendencia y nos da varias opciones. Por defecto nos da la opción de una regresión lineal, pero esos datos en realidad no necesariamente corresponden a una línea. Generalmente corresponden a una curva. Entonces vamos a trabajar una curva, una regresión, una línea de tendencia polinómica. Entonces vamos a trabajar una línea de tendencia polinómica. Y les recomiendo que esa línea de tendencia polinómica, ¿qué implica eso? Que se ajustan los datos a un polinomio. Les recomiendo que el grado de ese polinomio sea grado 3. Es el que más, 3 o 4, son los dos que mejor me han dado resultado, pero siempre empiezo con el 3. Presentamos la ecuación en el gráfico y el valor de R cuadrado también. Entonces, aquí tenemos los datos. ¿Sí? Tenemos la ecuación como tal. Muy bien. Fíjense que se acomodaron los puntos, se ajustaron a una línea de tendencia polinómica con un ajuste excelente, 0,9996. Vamos a copiar esta ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el proceso, agregamos la línea de tendencia. Entonces sería un polinomio, en este caso de grado 3. Entonces aquí después anotamos el polinomio. Y aquí esto correspondería a esta línea de tendencia, ¿cierto? Que la gráfico Excel. ¿Ya? Muy bien. Y el polinomio es igual a ¿quién? Vamos a ver. El polinomio. Tenemos acá entonces la gráfica. Ahí tenemos el valor del polinomio. Y igual a menos 0,0001x al cubo más 0,0128x al cuadrado más 0,2515x menos 0,0595. ¿Quién es Y? Azúcares reductores. ¿Y azúcares reductores quién es? El producto. Entonces lo expresamos como producto en función del tiempo sería igual a ¿qué? ¿Quién es X? El tiempo en minutos. Entonces sería menos 0,0001 tiempo al cubo más 0,0128 tiempo al cuadrado más 0,2515, perdón, t menos 0,595. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Excel siempre pone el valor, la ecuación en el gráfico la presenta como Y, que correspondería a este eje, con respecto a X, que correspondería a este eje. ¿Sí? Este eje lo llamamos azúcares reductores, que son los datos que tenemos de la tabla,
pero lo denominamos producto, porque los azúcares reductores son el producto de la reacción de la hidrólisis enzimática del almidón. Entonces tenemos este polinomio. Listo. Entonces, ¿qué sigue después de ahí? Expresado de esta manera, entonces hallamos la primera derivada del polinomio. Entonces sería ¿cuál? Sería P' en función del tiempo. Esto es notación de cálculo, que es lo mismo que decir dP sobre dt, el cambio del producto con respecto al tiempo, sería igual a ¿qué? Entonces derivar polinomios es algo muy fácil de hacer. Entonces sería simplemente este valor del exponente de la variable independiente, que es el tiempo, multiplicado por este coeficiente. Sería entonces menos 0,0003 por t a la 3 menos 1, o sea, t al cuadrado. Ahora más 0,128 por 2, que da 0,0256, este 2 por este, por t a la 2 menos 1, 2, más 1, está acá por esto, 0,2515 por t a la 1 menos 1 queda 0 y t a la 0 da 1, y este valor, el término independiente, la derivada de una constante es 0. ¿Listo? Entonces eso fue basado en esta ecuación que nos dio. ¿Ya? Entonces ya hemos hallado la ecuación de la derivada de este polinomio, la primera derivada. Ya en la siguiente etapa, entonces evaluamos la derivada en el tiempo t igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hallar es el valor de la velocidad, como pueden ver, la velocidad en el punto inicial. Recuerden que la velocidad corresponde, en este caso, a dp sobre dt. No olviden. Y la velocidad inicial sería dp sobre dt en el tiempo t igual a 0. Entonces, eso es lo mismo que vamos a hacer acá, pero ya con una ecuación. Tenemos la derivada. Aquí está. Entonces, evaluémosla. Entonces, P' en el tiempo t igual a 0, o sea, P' de 0, que es igual a dp sobre dt en el tiempo t igual a 0, va a ser igual a todo esto, con esto igual a 0 y esto igual a 0. O sea que resolviéndolo, evaluando en el tiempo, esta ecuación de la derivada para el tiempo 0, pues nos da el término independiente, 0,2515. ¿Qué unidad es? P es gramos de azúcares reductores sobre litro en un minuto. Y esto es justamente lo que estamos hallando, la velocidad inicial. O sea que nuestra velocidad inicial es 0,2515 gramos de azúcares reductores por litro en un minuto. Esta es nuestra respuesta por el método de Excel. Esta es precisamente nuestra respuesta. Entonces, esto es lo que ustedes deben de hacer y compararlo con el valor que les dio acá por el método gráfico con papel milimetrado. Ustedes anexan el papel, la gráfica, pues una foto del papel milimetrado y anexan también todo dentro del mismo archivo de PDF, no me vayan a mandar archivos aparte, todo en un mismo archivo PDF. También anexan este procedimiento en Excel. Pues le toman fotos al pantallazo, pantallazos al computador o como quieran y lo van construyendo el informe.
y entonces sacan sus conclusiones sobre por qué las velocidades les dio diferente o les dio iguales, etcétera, etcétera. Como pueden ver, este es un método que también sigue siendo este mismo, sino que es un método más elegante, utilizando Excel. Y a eso se refiere entonces lo que dice la guía de laboratorio. Método gráfico y utilizando Excel. Esto lo hacen y lo repiten ya para la figura 2, que corresponde al proceso de sacarificación. También de nuevo por el método gráfico y por el método utilizando Excel. La diferencia es que en el caso de los datos experimentales para el proceso de sacarificación, ya los azúcares reductores no van a empezar en 0, sino en un valor diferente. Entonces los valores van a estar acá, 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 acá. No tenemos el dato de las 24 horas. Ah, sí, sí lo tenemos, creo que sí. Dato de las 24 horas. Nos lo pasó Henry. Y entonces ustedes pueden, ahí sí se va a notar que eso sí corresponde a una curva. No acá aparecía una recta. Y llevan a cabo el mismo procedimiento. Hallan la velocidad inicial por el método gráfico en papel milimetrado y hallan la velocidad inicial empleando Excel. Y de nuevo comparan los dos datos. A eso se refiere lo que habla la guía en el punto 4.4.4. Aquí muy sintéticamente está dicho todo eso. Entonces, con esto damos por terminado el informe de laboratorio, lógicamente, respondiendo las preguntas y escribiendo las conclusiones y recomendaciones, de nuevo reitero, con sus impresiones y con el contraste de la teoría con respecto a los datos experimentales. ¿Qué lleva el informe de laboratorio? Pues lógicamente esta primera parte no hay necesidad de volverla a incluir en el informe de laboratorio. Va a estar la portada con los nombres de los integrantes del grupo. Y es muy importante, pongan por favor en la portada el número del subgrupo. Entonces, subgrupo 1, subgrupo 2, subgrupo 3 o LAG, como los puse yo los nombres en la plataforma Moodle, LAG, Tech, ENS 1, así sucesivamente. Después de la portada, pues esto no hay necesidad de que lo repitan, ni esto. Empiezan directamente con los resultados. Pues lógicamente aquí dice que la guía se llena a mano, pero para el laboratorio presencial, entonces ustedes simplemente ya empiezan a presentar los datos. Presentan los datos de las tablas y hacen el análisis que hicimos ahorita para hallar la velocidad inicial de la reacción de sacarificación y la de licuefacción. Contestan las preguntas y hacen las conclusiones y recomendaciones. Y en eso consiste el informe final. Bueno muchachos, espero que haya sido suficientemente claro en la exposición de cómo se debe presentar el informe de la hidrólisis enzimática del almidón de maíz. Entonces, en la plataforma Moodle están los plazos en los cuales ustedes deben entregar y las instrucciones para cargar el informe. No olviden que es un solo archivo en PDF. Muchachos, cuídense mucho, hasta luego, que estén muy bien.